a seguir hoy con la clase de enfermedad renal crónica. Hasta el momento, ¿hay alguna duda de lo que hayamos visto? Bueno, esta clase de enfermedad renal crónica es un poco larga porque aquí incluimos terapia de reemplazo renal, así que vamos a empezarla de una vez. Nada más antes de empezar, ¿alguna novedad? ¿Algún cadete que esté en la escuela? Grupo A. Buenos días, doctora. Tercera vez sin novedad. Ok. Buen día, doctora. Tercera vez sin novedad. Ok, muy bien, buen día. Buenos días, doctora. Tercero C, hasta el momento sin novedad, y a partir de hoy el cadete Guzmán Villanueva ya se incorpora a las clases. Ok, bien. Buenos días, doctora. Tercero D, igual sin novedad. Bien, gracias. Ok, entonces vamos a seguir. Cualquier duda que exista sobre la marcha, nada más levanten la mano y en cuanto haya oportunidad, intervienen. Ok. Bueno, entonces quedamos que la enfermedad renal crónica tiene complicaciones y que de hecho parte de el tratamiento de la enfermedad renal crónica no es como en sí el daño en el riñón, sino tratar de controlar todo lo que produce. ¿Cuáles son estas situaciones? Anemia, hiperparatiroidismo secundario, déficit de vitamina D, acidosis metabólica, sobrecarga hídrica, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipercalemia, dislipidemia y hipoglucemias. Vámonos una por una. Con respecto a la deficiencia con respecto a la anemia, esto ustedes ya me lo han dicho antes, se debe a una deficiencia de eritropoyetina. Entonces, al haber menor masa renal funcionante, tenemos menor capacidad de activación y liberación de eritropoyetina. Esto empieza a manifestarse desde que el paciente tiene un filtrado glomerular por debajo de 50, mucho más marcado conforme va avanzando. Al principio son anemias asintomáticas y con el tiempo va empezando a generar deterioro funcional, hipertrofia ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y muerte, y el paciente empieza a manifestarse con disnea, con cansancio. ¿Quién sabe qué tipo de anemia? O bueno, a ver, vamos pasando la lista. Esa vez vamos a empezar con el grupo A. Al revés. Eric Tirado, ¿andas por ahí? Eric Tirado, del grupo A. Stephanie Suárez. Stephanie, ¿tú sabes qué tipo de anemia tienen los pacientes con enfermedad renal? Exactamente. Más que por el hecho de ser temprana, de hecho es al revés, porque es longeva, pero tienes toda la razón. Tiene una anemia normocítica normocrómica. Cuando estamos hablando de microcítica hipocrómica, hablamos de alteraciones con el hierro, deficiencia de hierro o sangrados o de algo como más agudo. Estos pacientes son anemias crónicas y por lo tanto son anemias normo. Muy bien. Siempre que tenga esta deficiencia,
Debo primero excluir otras causas antes de decir, sí, es enfermedad renal y ya. Entonces, ver que no sea por deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, o de folatos. ¿Cuál es mi meta? Mi meta de hemoglobina es tener al paciente de 10 a 12. No espero que tenga concentraciones de hemoglobina normales. No espero ni tampoco es pertinente. ¿Por qué? Porque los pacientes con enfermedad renal, a mayor hemoglobina, si yo los llevo farmacológicamente, van a tener mayor viscosidad sanguínea y aumentamos el riesgo cardiovascular. Entonces, no deseo que mi paciente tenga más de 13. Si él está así y está normal por él, bueno, qué bien y ya, no requiere simplemente fármacos. Pero cuando tiene anemia y yo voy a iniciar fármacos, no lo debo llevar más allá de 13. ¿Okay? Entonces, mi meta es 10 a 12. ¿Qué debo evaluarle al paciente con anemia? Estoy hablando que tiene menos de 10 de hemoglobina, bueno, que no tenga deficiencia de hierro asociada. Para eso pido ferritina, saturación de transferrina y cuenta reticulocitaria. ¿Por qué debo pedir esto una primera sesión de evaluación? Porque a veces hay resistencia a la eritropoyetina, los agentes estimulantes de eritropoyesis, y la causa número 1 es deficiencia de hierro. Entonces, para tener tratadas ambas y poder tener una buena respuesta. ¿Cuándo inicio agentes estimulantes de eritropoyesis? ¿Quién se acuerda? A ver, Jennifer Robledo, lo vimos cuando hablamos en la clase de eritropoyetinas. ¿Estás por ahí, Jennifer Robledo? Buenos días, doctora. Sí, hola, buenos días. ¿Tú recuerdas con cuánto empezamos a tratar con eritropoyetinas exógenas? ¿Con cuánto de hemoglobina? No, le mentiría, la verdad, no me acuerdo muy bien. Bueno, no te preocupes, así estoy pasando lista y así veo quién anda por acá. Menor a Víctor 9. Parra, un poquito antes, menor a 10. Menor a 6. Menor a 10. Ya cuando teníamos ya menos de 8 y síntomas, hablábamos de transfusión sanguínea. Pero para iniciar esto, las guías dicen que con que tengamos una hemoglobina menor de 10, lo vamos a iniciar. ¿Qué podemos iniciar? Existen diferentes contenidos, eritropoyetina alfa, beta, darbepoyetina, diferentes. Ninguno es como mejor que otro, simplemente se diferencian en cómo lo das. Hay uno que tienes que dar diario, otro que das semanal, otro que das mensual, algunos que refieren mejor respuesta. Entonces, un paciente con anemia se debe a deficiencia de eritropoyetina. Cuando está por debajo de 10 de hemoglobina, inicio agentes estimulantes de eritropoyesis y debo siempre descartar que no tenga deficiencia de hierro porque es una causa de resistencia para los medicamentos. Luego, segunda alteración, hiperparatiroidismo secundario. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, primero la baja función renal me va a generar retención de fósforo. Y también una baja función renal va a generar una disminución de la síntesis de la forma de la vitamina D activa, que es la 1,25 de hidroxivitamina D, porque tengo menor cantidad también de enzima modificante. Entonces voy a empezar a bajar el calcio. Entonces tengo retención de fósforo, eso genera una señal también y disminuyo mi síntesis de vitamina D activa. Al generar eso disminuyo la cantidad de calcio. Y cuando tengo menos calcio en la sangre, mi sensor de retroalimentación va a hacer que mi hormona paratiroidea aumente. Y al aumentar mi hormona paratiroidea, también aumentó la proliferación de las células paratiroideas. Las células paratiroideas se encuentran, tenemos 4, se encuentran justamente al lado de la tiroides. Entonces aquí tenemos estas 4 glándulas paratiroideas. Entonces lo que va a empezar a pasar es que al querer tener más paratormona,
estas células van a incrementar de tamaño, inclusive van a hipertrofiarse. Y con el tiempo, aunque yo no tenga alteraciones con el calcio, voy a tener constantemente incrementada la actividad de la paratormona porque estas células, en términos de tejido glandular, ya creció. Y eso me va a llevar a tener un hiperparatiroidismo secundario. Es decir, tengo incremento de la hormona paratiroidea de manera recurrente, secundario a la enfermedad renal que derivó con disminución de fósforo. También esta retención de fósforo que ocurre en etapas tempranas de la enfermedad renal, todo puede empezarse a ver a partir de un filtrado menor de 50, entre menos, más el cuadro. Y esto va a generar también hiperplasia paratiroidea, que me lleva a hiperparatiroidismo secundario. Aquí tengo metas de cómo debe estar mi hormona paratiroidea acorde al estadio de la enfermedad renal y las metas de fósforo acorde al estadio de la enfermedad renal. Es decir, a partir del estadio 3 puedo empezar a ver alteraciones, que es sobre todo en el 3B, pero bueno, a partir del estadio 3. Entonces, ¿cómo debe estar mi hormona paratiroidea? De 35 a 70, que es casi lo normal. En mi estadio 4, de 70 a 110. Y en mi estadio 5, de 150 a 300. O sea, todavía tengo un margen de normalidad esperando que estos cambios se produzcan por la enfermedad renal. Cuando esta está por arriba de 300, ya voy a empezar a tener problemas. Entonces, tendría que tratarlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que se disminuya la hormona paratiroidea? Bueno, con un análogo de vitamina D. Ejemplos de análogos de vitamina D: calcitriol, parecalcitol, doxicalciferol. Ahora, mi meta de fósforo, dado que tengo hiperfosfatemia, tengo que disminuirlo. Entonces, etapa 3 y 4, busco que esté por debajo de 4.6, que en realidad es casi lo normal. Y en la etapa 5 le doy un poco más de permiso, que esté hasta 5.5. Para disminuir el fósforo, número 1, tengo que restringir el fósforo de la dieta, menos de 1000 u 800 miligramos día. Y si yo deseo tratar el fósforo alto, necesito quelantes. Y pueden ser cálcicos o no cálcicos. Entonces, son quelantes de fósforo. Los cálcicos es el carbonato de calcio, el acetato de calcio, o los no cálcicos, como es el sevelamer y el lantano. Esto porque es importante, porque debo dar una combinación de medicamentos. Ahora, hay ciertas contraindicaciones y eso de hecho es un problema y por el cual casi no podemos darlo. Por ejemplo, el calcitriol está contraindicado si tengo hiperfosfatemia y los quelantes de calcio están contraindicados si mi calcio y fósforo, el cociente está por arriba de 50. Ahora ya solo se toma realmente con que el paciente tenga hipercalcemia, sería una contraindicación para dar quelantes cálcicos, porque promuevo calcifilaxis, que es la calcificación vascular. Y ahorita les voy a poner un poco cómo se ve esta calcificación vascular, que es muy severa y de hecho tiene mayor mortalidad. Otro aspecto es la acidosis metabólica. Tenemos una incapacidad renal de excretar ácidos. Como consecuencia, entramos en ¿qué pasa si estamos con acidosis, aunque sea leve, pero de manera crónica? Tenemos un hipercatabolismo, desnutrición y osteoporosis. Por lo tanto, la meta de bicarbonato debe estar de 22 a 26. Y esto lo voy a hacer tomándole gasometrías venosas, no arteriales, no es necesario arterial. Venosas, o pedir solo un bicarbonato en sangre, y ahí voy a observar que mi bicarbonato esté por arriba de 22. Si no lo está, tengo que darle bicarbonato vía oral constantemente para llegar a mi meta y evitar estas consecuencias crónicas de acidosis a largo plazo. Entonces, esta no se trata, salvo que sea como muy grande, con bicarbonato intravenoso, salvo que sea grave, pero estoy hablando del paciente que está caminando en su casa, que simplemente tiene 18 de bicarbonato, 20 de bicarbonato. ¿Okay? Este citrato de sodio oral y este bicarbonato de sodio oral son medicamentos
que se preparan en farmacias especializadas tipo París y estas cosas, y se sube hasta 3 gramos al día. Otro fenómeno importante es la sobrecarga hídrica. Tenemos una incapacidad renal para excretar agua y sodio en estos pacientes, por lo cual van a generar edemas, y no simplemente es el edema de miembros inferiores, sino anasarca, ascitis, falla cardíaca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Restringir el sodio a menos de 2 gramos día. Se podría corroborar que esté comiendo menos de 2 gramos de sodio al día si midiéramos su excreción de sodio urinario. Y si tiene menos de 100 miliequivalentes día, el paciente está siguiendo su régimen de menos de 2 gramos de sodio al día. Si tiene más, no está siguiendo el régimen. ¿Alguien sabe en qué alimentos? Bueno, a ver, estábamos con Víctor Parra. Víctor, ¿andas por ahí? Sí. ¿Sabes o en dónde crees que podemos encontrar la mayoría de los alimentos con sodio y con fósforo? Hemos dicho la clase pasada. En el tomate. No me acuerdo cuál dijimos la clase pasada, pero... ¿Los productos enlatados? ¿Cómo, Josué? ¿En los productos enlatados? Exactamente. Exactamente. Entonces, los embutidos tienen mucho sodio. Exacto, los embutidos tienen muchísimo sodio, pero todos los enlatados, como parte de conservadores, utilizan cuestiones fosforadas. Entonces, si yo quiero disminuirle a un paciente el sodio y el fósforo, le tengo que prohibir los enlatados, le tengo que solicitar que no coma embutidos. ¿Y dónde más? ¿Dónde más se les ocurriría? Aquí donde soy yo, doctora, venden una carne de pescado que para conservarla le echan machín sodio, carne de merlo. Ah, claro. Claro, exacto. Ese tipo de, o por ejemplo, la carne seca, todo eso también tiene mucho sodio. Y un alimento que en realidad es bastante bueno, que no pensaríamos que tenemos como muchos problemas. Rubén Orlaineta, perdón, anda por ahí. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Es un alimento saludable, pero que tiene mucho fósforo y en general se le prohíben a los pacientes con enfermedad renal o un grupo. ¿Productos lácteos puede ser? No, los lácteos vamos bien. ¿Podría ser el atún, doctora? Enlatado, pero en realidad yo me refiero a un alimento natural que se cocina, un grano. ¿El pan? ¿El arroz? Las lentejas. ¿Ok? Las lentejas y sus derivados, es decir, los frijoles, tienen alta concentración de fósforo. ¿Okay? Entonces debo tratar de restringirlo. Por eso las dietas del paciente renal son bien complicadas. Hay que bajar las proteínas, pero le quieres dar proteína vegetal, como por ejemplo los frijoles y las lentejas, y pues tampoco porque tienen fósforo. Son diabéticos, entonces tampoco le puedes dar muchos carbohidratos, pero son dietas como más vegetarianas, por lo tanto más ricas en carbohidratos. Luego casi todos los vegetales crudos tienen mucho potasio, lo cual a nosotros nos hace muy bien y por eso tenemos que comerlos, pero a ellos pues no mucho, entonces tienen que cocer todos los vegetales, no pueden comer vegetales crudos, las frutas tampoco, entonces son dietas bastante complicadas. Bueno, y la otra es que son pacientes que deben tener restricción hídrica. Normalmente la cantidad de volumen de líquido que pueden tomar va de la mano con la cantidad de orina que ellos tienen. Es decir, si mi paciente orina más de 2 litros y no tiene datos de sobrecarga, yo no tengo por qué limitarle el agua. Pero al revés, si mi paciente ya casi no orina y pacientes con enfermedad renal, sobre todo en sustitución en hemodiálisis, van a orinar a veces 100 mililitros al día cuando mucho. Entonces, en esos pacientes tengo que restringir mucho los líquidos y mi tope suele ser 1.5 litros día, incluyendo todo, sopas, tés, cafés, todo. Otro alimento muy alto en fósforo son los refrescos, altísimo en fósforo. Entonces, esos están prohibidos también.
¿Qué hacer cuando tengo sobrecarga de volumen? Evaluar dar diurético. Recuerden que preferimos diuréticos de ASA y que las tiazidas, cuando tienen un filtrado menor de 30, ya no son de utilidad. Doctora, una pregunta. ¿Son mejores los de ASA que los ahorradores de potasio? Para el manejo de volumen, sí. Los ahorradores de potasio son muy útiles, por ejemplo, para el manejo de hipertensiones resistentes. O si quisiera, como un paciente con insuficiencia cardíaca, que los ahorradores de potasio, bueno, el grupo de los espironolactona y todos ellos, son como buenos para la cuestión cardíaca. Entonces, en un paciente con insuficiencia cardíaca quizás me sea útil ese. Pero si solo quiero control de volumen, diurético de ASA es lo mejor. Sí, gracias, doctora. Luego, ¿qué hacer con el potasio alto? El potasio alto es un problema y hay situaciones en donde no son urgencias, es decir, no son los 8 de potasio, no son los 7 de potasio que tengo que manejar de manera intrahospitalaria para evitar problemas cardíacos. No, simplemente son potasios altos, ligeramente altos, no sé, está en 6, está en 5,5, pero así está siempre, no tiene trastornos en la conducción cardíaca, no tiene trastornos de ningún otro tipo. ¿Qué hago? Bueno, debo evaluar cuando es de forma aguda, bajarlo relativamente rápido. Y para eso, cuando veamos potasio, vamos a enfocarnos un poco más en los fármacos, pero digamos aquí, tratamiento sería gluconato de calcio, que es un estabilizador de membrana, insulina más glucosa, que esta combinación se le llama solución polarizante, es la que mejor logra movilizar potasio de la célula. Diuréticos, tiazidas o ASA, a mí me gusta más ASA, los tiazídicos creo que funcionan poco. Para el potasio, diálisis, evidentemente ya como recurso último, salbutamol, pero el salbutamol no me sirve que lo dé inhalado, el peso molecular del salbutamol inhalado no sirve, tiene que ser micronebulizado. Patiromer o ciclosilicato de zirconio, que son resinas de intercambio intestinal. Cuando es crónica, que es el caso de estos pacientes, diuréticos de manera persistente, cayixalato, patiramer o zirconio, que son a nivel intestinal y son tomados, entonces puede tomar diario un poco de esto. Restricción en la dieta, lo que les decía, lo de los herbores, tienen que hervir hasta 3-4 veces un vegetal hasta que quede ya bien desmineralizado. Corregir la acidosis, evidentemente, dar bicarbonato de sodio para que no tenga acidosis, suspender nefrotóxicos, es decir, si el paciente tiende a hipercalemia, pues debo quitar IECAS, ARAS y espironolactona. Y fludrocortisona en algunos casos. ¿Qué es esto de la calcifilaxis? Que decíamos, cuando tenemos mucho calcio y mucho fósforo, evitar dar ciertos medicamentos porque producen calcifilaxis. Es arteriolopatía urémica calcificante. Se va generando una calcificación de los tejidos blandos y de todas las arteriolas pequeñas en la piel. Esto genera úlceras, isquemia tisular y tenemos una mortalidad alta, cerca del 80%. ¿Qué factores de riesgo tengo para esto? Hiperfosfatemia, obesidad, el sexo femenino, uso de warfarina o hipoalbuminemia. Aquí tienen un ejemplo de una radiografía de la mano. Sigrid López, ¿estás por ahí? Sigrid López. Y eso que tengo en la lista ya casi a todos. Ok. Oscar, ¿andas por ahí, Oscar Ceja? Oscar Ceja. Doctora, se están osificando las arterias. Exactamente. Eso es lo que se observa. Entonces, al lado de los huesitos se ven los vasos sanguíneos.
normalmente no se deben ver mucho o no se deben ver los vasos sanguíneos. Entonces, aquí se ven perfecto. Les marco con la flecha la silueta. Tenemos calcificación. ¿Okay? Y otra cosa es que los huesitos, si se fijan al centro, se ven como muy transparentes. Esto también habla de cierto grado severo de descalcificación. Yo no puedo decir con una radiografía que el paciente tiene osteoporosis, pero altamente probable. ¿Ok? Bien. Aquí tienen un ejemplo de cómo se ve la piel por esta calcifilaxis y cuando se toman biopsias, cómo están los vasos sanguíneos. Este es la lumen, este es el lumen y vean el grado de calcificación y obstrucción. Entonces, cuando decimos no le des combinación de fármacos así, en realidad es como grave por la calcifilaxis. Bien. Diabetes mellitus, los pacientes que tengan diabetes mellitus, mi meta de hemoglobina es una hemoglobina glucosilada por debajo de 7, que es lo que dicen ahora las guías. Recuérdenme que hoy les tengo que asignar sus guías. Entonces, por debajo de 7. Controlar glucemia es lo que yo necesito. Evitar episodios de hipoglucemia que me generan mayor mortalidad. ¿Qué fármacos voy a utilizar? Bueno, tengo una combinación de medicamentos que pudiera utilizar dependiendo del filtrado glomerular. ¿Quién sabe qué medicamento? Por ejemplo, la metformina. A ver, Mariana Genis, aunque vi que participaste hace ratito. ¿Andas por ahí? Sí, doctora. ¿La metformina puedo darla, sí o no? Me parece que no, pero no estoy segura. No te preocupes, vamos a ir uno por uno a ver qué opinan. Arturo Fernández. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Es que se me trabó un poquito. ¿Sirve la metformina? ¿Puedo darla, sí o no? Voy con Arturo Fernández y ahorita voy contigo. Pues en teoría, sí, para bajar los niveles de la glucemia. Hay un sí y hay un no. Josué Cortés, que también lo vi hace ratito con participación. ¿Se puede o no se puede? Yo considero que sí, igual para resolver ese problema de la glucemia. Sí, doctora. Sí, habría más problemas con las sulfonilureas, ¿no, doctora? Que son las que pueden causar hipoglucemias graves. Pero sí está contraindicada, ¿no? La metformina cuando hay enfermedad renal crónica. Ok. Sí, es que a tiene ver, Bruno. excreción renal, ¿no? Cuando es más grave, ¿no? Nomás. ¿Es nefrotóxico? Ok. Entonces, las opiniones generalizadas son, podría utilizarlo, pero genera daño renal y está contraindicado. Ambos tienen razón. ¿De qué creen que dependa? ¿Del estadio? De la tasa de filtración glomerular. Exactamente. Entonces, es un medicamento que sí se puede utilizar, que es muy útil, pero depende de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Entonces, hay que estar permanentemente atentos a cuánto tengo de tasa de filtrado. ¿Alguien sabe a partir de qué tasa de filtrado glomerular debo disminuir de dosis o cuándo ya no debo utilizarlo? Cuando es menos de 30. Ok, menos de 30 ya no se usa y menos de 45 se disminuye la dosis. Ángel Cornejo, ¿tú sabes por qué se recomienda no utilizarlo? Tu respuesta puede ser no sé. No. Ángel Cornejo Sánchez. Tampoco están. Vamos a tener que pasar lista un poco más seguido. Daniela Chiñas.
La verdad, no, doctora. Ok. ¿Está bien? Doctora. Carla Castillo. Dime. ¿Sería por la acidosis? ¿Qué tipo de acidosis? Es láctica, ¿no? Exactamente, la acidosis láctica. Entonces, no es que sea un nefrotóxico. El asunto es que tengo mayor riesgo, mucho mayor riesgo de presentar una acidosis láctica. ¿Ok? Entonces, esas cuestiones son un problema y como el riesgo se incrementa de manera significativa, se recomienda disminuir su dosis o no utilizar, dado que existen otros fármacos. Ahora, sulfonilureas. Carla Castillo, ¿tú qué crees? Por ejemplo, si vamos a irnos a otros fármacos, que los fármacos más comunes en el sector público, bueno, está la metformina y tenemos glibenclamida, por ejemplo. Carla, ¿andas por ahí? Carla Castillo. Sí, doctora. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Tú qué opinarías de darle glibenclamida? Sí, no, también necesito ajustar dosis. ¿Cuál es el riesgo? Porque la metformina no genera hipoglucemia. Eso es, o sea, no es un hipoglucemiante, pero la glibenclamida sí, la pioglitazona también. Ok, si no sabemos, no te preocupes. El que Sí se ajusta Jimena dosis, Canseco. ¿no? Al 50. Sí se ajusta dosis al 50, ¿por qué? Por la excreción renal y porque si no te vas a generar una hipoglucemia. Exactamente. Esa es la causa, ¿no? Y además quedamos, muy al principio hablamos de que el riñón tiene funciones de gluconeogénesis, glucogenólisis. Entonces, estas funciones se van perdiendo y por lo tanto, al perderse, tengo mayor riesgo también de generar hipoglucemias. Entonces, ¿han escuchado ese estado de autocontrol en los pacientes renales con respecto a la diabetes mellitus? ¿Qué significa eso de autocontrol? A ver, Jimena Canseco. Vamos a aprovechar para pasar lista. Jimena Canseco Martínez. Presente. Aquí estoy. Bien. ¿Tú sabes qué es eso de autocontrol? O sea, en las notas médicas se pone paciente, diabetes mellitus de 25 años de evolución, enfermedad renal crónica en diálisis y la diabetes se encuentra en autocontrol. Pues yo supongo que cuando le hacen, no sé, cuando le hacen los exámenes de rutina no hay como cambios y el tratamiento lo sigue pues de forma correcta. La verdad no sé muy bien. ¿Ok? ¿Tú qué opinas, Ángel Arenas? Híjole, José, no te escucho muy bien. A ver, si quieres, escríbenos. Doctora, ¿no es cuando los pacientes, o sea, sienten que tienen, como dicen, ¿no? Se les baja el azúcar, o se les sube, y ellos mismos se toman, no sé, una cucharada de miel o su dulce que siempre tienen a la mano? Ok, o sea, que el paciente se autorregula hipoglucemias, hiperglucemias, no va por ahí. No es porque la función está disminuida del riñón, entonces ya no le ayuda como a controlar la hiperglucemia, porque pues ya está deteriorada la función del riñón de producir la glucosa, entonces ya no está funcionando. Exactamente. Entonces, el paciente ya, digamos que su riñón le ayuda a generar, pues el que no tenga hiperglucemias, en general se va a la hipoglucemia y por lo tanto no requiere fármaco. Entonces son pacientes pues con glucosas normales sin necesidad de fármaco. Pero eso en realidad es malo, muy malo. Habla de que ya perdió mucha función. Ok. Ahora, con respecto a los lípidos, también tenemos metas. Mi meta de colesterol es que estemos por debajo de 200 y de triglicéridos que estemos por debajo de 150. ¿Qué puedo dar como tratamiento? Pravastatina, atorvastatina en el caso de colesterol y en el caso de los triglicéridos, fibratos. Ángel Arenas, estaba contigo.
¿Qué alimento le voy a decir a mi paciente que deje de consumir si deseo controlar colesterol? Doctora, buenos días. Buenos días. Pues primeramente todos los alimentos ricos en grasas. Ok, muy bien, grasas. Hasta ahí nos quedamos. Entonces, colesterol, grasas. Jonathan Alcázar. Pues podrían ser también. No, contigo la pregunta es diferente. ¿Y qué le voy a decir que restrinja para tener triglicéridos controlados? Pues. ¿Carbohidratos, doctora? El pan. La carnita asada. Carbohidratos. Eso es algo que los pacientes tienen en confusión. Creen que colesterol y triglicéridos altos deriva permanentemente de grasas, de cosas fritas, pero no, solo el colesterol. Para los triglicéridos van de la mano con el metabolismo de la glucosa, tiene que ver con todos los carbohidratos. Es decir, pueden no comer nada de grasa, pero comer muchas tortillas y por eso tener hipertrigliceridemia, dentro de muchos otros factores, ¿no? Pero bueno, entonces estas son las restricciones que ustedes tendrán que plantear en la dieta. ¿Cómo voy a llevar una dieta de un paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, debo disminuir la ingesta de proteínas. Recordemos que toda la parte de la excreción neta de ácidos y todo lo que vimos muy al principio de la asignatura, las proteínas son aminoácidos, por lo tanto, eventualmente va a llegar a ser urea y creatinina. Entonces, necesito disminuir la ingesta proteica porque no lo pueden excretar como normalmente. Recuerden que el riñón tiene menor filtrado que lo habitual. Y esta se disminuye a 0.7 a 1 gramo para disminuir la presión intraglomerular y las demandas metabólicas. Entonces, hay quienes dicen ya que los bajes hasta 0.5 gramos kilo día. Digamos que las guías aún dicen de 0.7 hasta 1 gramo kilo día. Al revés, cuando ya esté en diálisis, a este paciente le voy a tener que dar 1.2 a 1.5 gramos kilo día de proteínas, se incrementa. Restricción calórica en caso necesario, pero hay que tener cuidado, no debo llevarlos a la desnutrición. De por sí la enfermedad renal crónica los va a desnutrir, van a perder masa muscular, entonces tengo que cuidarlo. Marcadores de nutrición son albúmina, prealbúmina y productos de nitrógeno. ¿Okay? Debo hacer ajuste de antibióticos. Esta es una lista de medicamentos que no requieren ajuste. Casi todo requiere ajuste. No tienen que aprenderlos en realidad. Lo que tienen que hacer es saber que si tienen un paciente con un filtrado menor de 50, cada que le den un fármaco van a tener que buscar si el fármaco se ajusta o no y si se ajusta, cómo se ajusta. Los ajustes pueden ser por disminución de dosis o incremento de días. Les voy a dar un ejemplo. La levotiroxina, le voy a dar la dosis, pero en lugar de cada 24 horas, cada 48 horas. La enoxaparina lo voy a dar en dosis, pero cada 48 horas. Ahora, ciprofloxacino, ese sí voy a disminuir el 50%, entonces en lugar de darle 1 gramo, solamente le voy a dar 500 miligramos. ¿Okay? Entonces, esos son medicamentos de uso cotidiano, como la ceftriaxona, metronidazol, clindamicina, que no requieren ajuste, van a dar la dosis normal. Evitar ciertos nefrotóxicos. ¿Cuáles serían como nefrotóxicos? El medio de contraste, tanto para una tomografía yodado como para una resonancia. El gadolínio va a producir cierto daño renal. Aminoglucósidos. Yo creo que no van a ver casi nunca a un nefrólogo que dé aminoglucósidos. Es fatal para el riñón, entonces no lo damos. Hay alternativas mejores y menos dañinas. AINES, las sulfonilureas y la metformina. Entonces, lo que decíamos, sulfonilureas hay que tener cuidado por la hipoglucemia y la metformina, cuidado por la acidosis láctica. ¿Okay? Ya hoy en día existen muchos medicamentos que son de mucha más utilidad para la diabetes, como son los inhibidores del SGLT2 o los GLP-1. Entonces ya se ha visto inclusive que esos tienen cierto grado de protección cardíaca y renal y hay algunos que ya están estudiados en pacientes con un bajo filtrado glomerular, no todos. Bien.
Vamos a hablar un poquito de terapia de sustitución renal. Omar Armenta, ¿andas por ahí? Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué sabes tú del trasplante, de la sustitución renal en general? Vamos con un poquito de lluvia de ideas. Bueno, se comienza cuando ya en el último estado de la clasificación, te digo. Ok, muy bien. Y pues lo que se busca es que el paciente como tal ya no puede satisfacer por sí mismo las funciones del riñón, entonces tiene que cumplirlas de manera, ¿cómo decirlo? Pues como exógena, por así decirlo, a través de máquinas como la hemodiálisis o las que están aquí, la trasplante renal o la diálisis peritoneal. Ok, muy bien. Es un buen acercamiento, bien. Jesús Baltázar. ¿Qué tal? Buenos días, acá andamos. Buenos días. ¿Algo que tú desees agregar o que tú sepas de las terapias de reemplazo renal? Pues que, pues como ya dijo Armenta, ¿no? Etapa 5 cádigo, y de que estos pacientes ya tienen evidentemente un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? Y de que ya los demás tratamientos que se pudieron dar antes ya no van a ser efectivos y que dentro de estos yo creo que pues el trasplante renal ya sería el más radical, pero también sería el más efectivo en cierta manera, ¿no? Exactamente. De hecho, esa iba a ser una de las preguntas. Esa es como una pregunta tipo NARM que dice, ¿cuál es el método de sustitución renal que reduce la mortalidad cardiovascular? Y es precisamente el trasplante renal. Es el que se acerca a la normalidad más estimada y por lo tanto reduzco el hiperparatiroidismo sin necesidad de fármaco, reduzco el hiperparatiroidismo, reduzco la anemia sin necesidad de fármaco, reduzco el riesgo cardiovascular sin necesidad de fármaco. Entonces, tengo control de volumen sin necesidad de fármaco, entonces es el que asemeja más al paciente. Hoy en día lo que tenemos que promover es el trasplante. La diálisis peritoneal y la hemodiálisis son, como ya bien lo dijeron, posibilidades de sustitución que tienen sus complicaciones, porque todas tienen sus complicaciones. Yo no diría que una es mejor o peor, vamos a hablar ahorita a detalle de estas, simplemente tienen sus pros y sus contras, ¿ok? Pues vamos a ver un poquito de estas terapias de sustitución. Estos serían criterios no urgentes de diálisis. Maricielo Castillo. Sí, doctor. Dime un criterio urgente de diálisis, uno solo. Podría ser hiperpotasemia. Hipercalemia refractaria de tratamiento. Bien. Pablo Estrella, dime otro. Buenos días, doctora. Disculpe, ¿lo puede repetir, por favor? Es que claro. Como que se me trabó un poco. Un criterio de diálisis urgente. Ya dijo Maricielo, hipercalemia refractaria de tratamiento. Dime otra. No sé, podría ir a una crisis, ya sea a lo mejor una crisis hipertensiva o una hipo o hiperglucemia. Crisis hipertensiva podría ser por sobrecarga de volumen. Dime, Oscar. Es una hipertensión refractaria. Una hipertensión refractaria podría ser, pero ya estamos hablando como de edema agudo pulmonar. Bien. Adolfo Figueroa, dime otra. Pues presencia de falla renal. ¿A qué te refieres con falla renal? Pues a una acidosis metabólica. Ok, acidosis metabólica. Ok, acidosis metabólica refractaria de tratamiento. Bien. Igual Elías, podría ser una hiponatremia, doctor. Para dializar, no. Ahí tendría que hacer otras situaciones.
Elías Gutiérrez, otra ¿Algún causa. tipo de intoxicación? Intoxicaciones, sí, tienes toda la razón. Entonces ya me dijeron hipercalemia refractaria de tratamiento, acidosis refractaria de tratamiento, descontrol tensional refractaria de tratamiento, intoxicaciones. José Elijara, ¿alguna otra? Doctor. ¿Podría ser una elevación de los azoados? Elevación de los azoados, perfectamente. ¿Sabes tú, tienes en mente como qué cantidad de BUN me piden o de urea para decir es una urgencia? Eso no lo hemos visto, pero ¿tienes tú en la mente? No, doctora, la verdad no. Ok, no pasa nada. Miriam Medina. Miriam Medina Alfaro. Al final, a todos estos que les he preguntado, voy a volver a pasar lista, ¿ok? De los que no están. Aislinn Medina. Sí, doctora. La verdad de la cantidad de no tengo idea. Ok, ahí les va. Urgentes, ya dijeron la mayoría. Hipercalemia refractaria de tratamiento, acidosis metabólica refractaria de tratamiento. Todas estas siempre son preguntas de NARM inclusive, y de examen profesional. Datos de sobrecarga pero central, edema agudo pulmonar, concentraciones de azoados con el BUN mayor de 100, que equivale a una urea mayor de 214, o cualquier alteración sistémica producida por azoados. ¿Qué es esto? Encefalopatía urémica, pericarditis urémica, neumonitis urémica, discrasia sanguínea. Recuerden que la urea genera disfunción plaquetaria, entonces sangran. Ascitis, edema agudo pulmonar. ¿Okay? Entonces, todas esas condiciones clínicas más graves son urgencias. Aquí les estoy poniendo criterios de un paciente que debe dializarse, pero que no es una urgencia. ¿Qué significa? Yo lo puedo ver en la consulta y decirle, señor, usted ya se tiene que dializar y hay que programar su ingreso para colocación de un acceso y empezarlo a dializar. Puedo tardarme una semana, 2 semanas, pero no lo tengo que mandar a urgencias en ese momento. ¿Ok? ¿Cuáles son estos criterios? Que tenga, ya lo dijeron ustedes, un estadio 5. Si nos vamos como muy exactos, un filtrado glomerular menor de 10 en la población general y para los pacientes diabéticos menor de 15. La mayoría de nuestros pacientes son diabéticos, entonces en cuanto estemos menor de 15 ya es la recomendación. Pero, por ejemplo, cuando llevé la clínica de prediálisis, los pacientes muchas veces no se quieren dializar y les das este lapso de 10 a 15 como para prepararlos, es decir, extiendes un poco tu prediálisis, pero ya por debajo de 10 ese riñón ya no es funcional para la vida, entonces ya tienes que actuar con mayor severidad. El que esté muy desnutrido sería un criterio para iniciar diálisis, a veces antes del filtrado de 15, si está perdiendo, por ejemplo, muchas proteínas, muchas proteínas por la orina y está muy desnutrido, la desnutrición lo va a matar antes. Entonces, si llego a tener hemodiálisis, por ejemplo, podría generar que esta pérdida de proteínas se anule, acabándome la función renal residual, lo cual tampoco es muy bueno, pero evitaría la desnutrición. Anemia refractaria a hierro y eritropoyetina, hiperfosfatemia, acidosis crónica refractaria a tratamiento, un BUN mayor de 100 con ciertos síntomas de uremia y síntomas leves. ¿Cuál sería un síntoma leve de uremia? Abraham Méndez. Sí, doctor. Dime un síntoma leve de uremia. Leve. O sea, algo que puedes ver en la consulta. Decir, esto es uremia, pero vámonos con calma. O sea, hablando de, por ejemplo, parámetros medibles como la excreción de urea o clínicamente. O clínicamente. La fatiga en un paciente no está muy relacionada. Fatiga, ese es un síntoma de uremia. Fatiga. Sonia Moreno, dime otro. Podría ser temblor. Temblor, también es un dato de uremia, bien. Doctora, ¿la escarcha urémica es leve o...? Si es leve, ese sería otro, escarcha urémica. A ver, Oscar.
En caso cuando son los niños, doctora, hay disminución del crecimiento. Pues exactamente, en niños es un buen medidor. A ver, Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez Martínez. Podría ser también anomalías en... No escuché, anomalías en... El... No, sigo sin escuchar. A ver, Oscar, ¿qué otra? Sabor metálico también. Anorexia, náuseas. Anorexia, náuseas, el sabor prurito metálico. También es muy común. Prurito, exactamente. Entonces, todos esos son síntomas de uremia, que el paciente no reconoce como uremia, pero que ustedes en la consulta lo pueden ver y decir, esto es uremia. Ok, no tengo que correr, no tengo que mandarle urgencias, porque no es una encefalopatía urémica, pero el paciente está urémico. El paciente está urémico y ya hay que hacer algo al respecto, porque recuerden que entre más lo dejemos urémico en un entorno con inflamación celular persistente, pues va a tener peor pronóstico. Okay, bien. Y una caída progresiva y rápida del filtrado glomerular. Recordemos que lo normal es una caída de 1 mililitro por año, pero en estos pacientes estamos hablando de una caída de 10 o más por año, lo cual me debe hacer pensar, decir, bueno, si ahorita tiene 25, hace 6 meses tenía 35, en la siguiente consulta muy probablemente tenga 15, y si lo veo y tiene 15, le tengo que decir, ¿sabe qué? Usted ya en un año se fue y su riñón no nos va a dar tiempo, porque probablemente la causa sea otra, no solamente diabetes mellitus. Ok, pues vamos a hablar un poco de la diálisis peritoneal. Berta Teutli, ¿andas por ahí? Sí, doctora. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Es un procedimiento cuando se utiliza un catéter. Ok, para depurar pues las toxinas. Ok, entonces utilizas el abdomen, un catéter y depuración de toxinas. Bien, eso va en la definición. Laura Torres. Sí, doctora. ¿Qué es mi membrana? ¿Cuál sería mi filtro en la diálisis peritoneal? O sea, ¿qué actuaría como membrana en la diálisis peritoneal? El peritoneo. Exactamente. Exacto. Bueno, ya te ayudaron por ahí. El peritoneo. Bien. Daniela Velázquez. Sí, doctora. ¿Cómo se llama el catéter que le ponen a los pacientes de diálisis peritoneal? Puedes decir, no sé, es válido. ¿Se llama Baxter, doctora, algo así? El Terekhoff, algo así, no, algo así. Ok, Tenkov, catéter Tenkov, ok. Y Baxter es la marca. Pisa, Baxter son las que se utilizan con mayor frecuencia y las que nos brindan las bolsas también. Entonces, Tenkov. Daniela Viera. Sí, doctora. Yo me tengo que dializar peritoneal todos los días, todas las noches, un día sí, un día no. Puedo hacerlo una vez a la semana. En casa, en el hospital. Supuestamente, bueno, ya nos había encargado una tarea de hacer el caso clínico, que tuviera el paciente la sustitución renal, y a lo que recuerdo era diariamente, y se podía hacer desde casa. Ok, entonces, pero no recuerdo con exactitud. No, está bien. Eso ahorita lo vamos a ver, pero esa idea quiero que se queden, porque hay inclusive médicos generales que creen que la diálisis puede ser cada mes o cada semana. No. Una sustitución renal tiene que ser diario si es diálisis peritoneal, y si es hemodiálisis tiene que ser 3 veces a la semana.
hagamos alteraciones o modificaciones, muchas veces tiene que ver por las condiciones del país que no permiten que el paciente se pueda dializar en casa, entonces se va a dializar pues cada 15 días, pero eso no está ni siquiera descrito en la literatura. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué es la diálisis peritoneal? Es un procedimiento en el que se utiliza una membrana peritoneal, que es nuestro peritoneo, una solución dializante y un catéter. Entonces necesito esta combinación de 3 con el objetivo de depurar toxinas, electrolitos y depresión de volumen en pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal de pues, múltiples etiologías. Mi filtro es mi peritoneo, entonces necesito que este peritoneo, bueno, les platico que este peritoneo tiene endotelio capilar, tejido intersticial, capa de células mesoteliales y un sistema linfático. Llega aquí bastante flujo sanguíneo de 90 a 120 mililitros minuto y tiene una superficie corporal amplia. Si extendiéramos el peritoneo es enorme, entonces gracias a él voy a poder mover solutos. Esta membrana, este peritoneo, tiene 3 poros pequeños, poros grandes y poros ultra pequeños. Aquí tienen el tamaño de cada uno de los poros, que me va a permitir que, por ejemplo, el poro ultra pequeño pase el agua, el poro pequeño pasa creatinina y urea, y el poro grande pasa proteínas. Por eso, cuando tengo un paciente con desnutrición, la diálisis peritoneal no es opción de tratamiento porque me va a hacer perder proteínas. Por eso los pacientes se desnutren también. Les estoy sacando proteínas por la diálisis. Ese es como un gran contra. Y no puedo regularlo. El peritoneo es grande y pues así va a funcionar. Entonces, eso es un punto de una contraindicación para la diálisis. Contraindicación relativa. Sería la desnutrición y ahí es mejor la hemodiálisis en donde tengo un filtro en donde solamente tengo paso de partículas menores. El principio es remover el exceso de agua mediante ósmosis o presión hidrostática y esto se le llama ultrafiltración o remover el exceso de desechos como creatinina, fósforo, ácido úrico, urea. Esto lo hace mediante difusión y convección y a eso se le llama depuración. Entonces, todo método de sustitución renal, hemodiálisis o diálisis, va a generar 2 fenómenos. Va a depurar, que es depurar toxinas, solutos, y va a ultrafiltrar, que es sacar agua. En ambos. Y mi medición de cuánto estoy sacando de agua le voy a poner así. Entonces, si se fijan, cuando vimos parte de la historia clínica era ultrafiltración. ¿Cuánto está ultrafiltrando? Es decir, ¿cuánto pierdo de agua? Doctora. Dime, Isabel. Disculpe, tengo una duda. Respecto a lo que mencionaba ahorita de los poros, entonces no podría suceder el caso de que a un paciente que esté sano, o sea, que sí esté bien nutrido, le vayamos a provocar una desnutrición por porque como menciona usted, le vamos a estar quitando proteínas, ¿no? Por medio de Sí. De hecho, sí ocurre. Todo paciente en diálisis se va a desnutrir, por lo tanto, las dietas tienen que ser hiperproteicas. Entonces, cuando ya entran a diálisis, en lugar de restricción de 0.5 gramos de proteínas, me voy hasta 1.2, 1.5. Y ahí también son dietas bien difíciles, porque les tienes que decir, bueno, se va a comer tantas claras de huevo, se va a comer tantos gramos de pollo, es muchísimo. Entonces tampoco lo hacen y caen en desnutrición en muchas ocasiones. Disculpe, doctora. Dime, Manuel. ¿Y al aumentar la ingesta de proteína, no también le vamos a aumentar la urea? No, porque ya estás dializándolo. Eso sería un problema si no lo estuviéramos dializando, pero ya lo estás dializando. ¿Mediante qué procesos físicos voy a llevar a cabo la diálisis? Estos de acá. Ósmosis, difusión, convección y ultrafiltración. Vamos a hablar un poquito de ellos. La ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable en contra de un gradiente de concentración. Entonces pasa de un lado a otro. Esto lo vieron un poco en fisio. Difusión, el paso de partículas a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración. Aquí tenemos el otro ejemplo. ¿Qué va a afectar la difusión? Mi gradiente de concentración, mi peso molecular, el peso molecular del soluto y las características de la membrana. Entonces, gradiente de concentración tendrá que ver con diferencia de concentración de los solutos entre los lados de la membrana. La diferencia máxima al principio y disminuye con el tiempo. Entonces, ¿cómo lo modifico yo? Como médico,
utilizando una solución con mayor o menor concentración para generar mayor o menor gradiente de concentración. Entonces, las bolsas de diálisis, ¿alguien sabe qué da el gradiente de concentración de una bolsa de diálisis? ¿Qué soluto es el que va a generar esto? Es la glucosa, ¿no, doctora? Exactamente, es la glucosa. Entonces, tengo de 1.5, de 2.5 o de 4.25. Y eso es precisamente la concentración de glucosa. Entonces, ese es mi soluto que va a determinar mi gradiente de concentración. Quiero sacar más agua, pues le pongo más concentración. Quiero que se vaya normal, le pongo menos concentración. ¿Ok? Entonces, ahí es un primer factor en donde ustedes pueden ir como jugando con la prescripción. 2, el peso molecular del soluto. Y 3, las características de la membrana. Por eso, cuando tengo una peritonitis, esta característica de la membrana se altera, o cuando tengo irritación química de largo tiempo de diálisis o de antibióticos mal administrados, tengo modificación de la difusión. Entonces puede ser un paciente que yo esté dializando, pero que nomás no va a ultrafiltrar y no da a depurar. ¿Por qué? Por característica de la membrana, en donde ya se alteró por una infección. El siguiente fenómeno es la convección. Es un fenómeno de arrastre pasivo de solutos a través de la membrana por el movimiento del agua. Entonces, aquí utilizamos, gracias a la ultrafiltración, movimiento de solutos. Esto también ocurre en la hemodiálisis. Se produce por los poros grandes, pequeños, depende del coeficiente de permeabilidad para cada soluto. Y la ultrafiltración, el movimiento del agua con arrastre de partículas pequeñas, en donde utilizamos difusión y convección. La ultrafiltración, para determinar ¿qué determina esta? Es la presión peritoneal transmembrana, la permeabilidad de la membrana peritoneal, mi área de superficie, mi flujo sanguíneo peritoneal, tiempo de estancia y linfáticos peritoneales. Entonces ya hablamos, 1, de la concentración, las bolsas. 2, tiempo de estancia. Entonces el tiempo de estancia también va a determinar la ultrafiltración. Y la capacidad también de movimiento de solutos. Entonces de ahí que la diálisis se ajusta dependiendo del tiempo, volumen y concentración de la bolsa. ¿Okay? Entonces son ya algunos parámetros que ustedes pueden notar. Tiempo de estancia, tiempo de recambios, concentración de la bolsa de diálisis, son algunos ejemplos. Y volumen de líquido infundido. Entonces, con esos 4 yo los voy a modificar y voy a poder generar mayor o menor ultrafiltración, mayor o menor depuración de solutos. Lo ideal, y esto lo van a ver pues, en muy pocos sitios, es que al paciente no le demos una prescripción estándar, sino hagamos una cosa que se llama prueba de equilibrio peritoneal. Este peritoneo, como acaban de ver, tiene sus características propias y necesito ver qué tipo de transporte es mi peritoneo. Cada uno de nosotros va a tener un peritoneo diferente. La prescripción estándar que ustedes ven es para el promedio del transporte, promedio alto, promedio bajo, que es en donde se encuentra el 90% de la población. Pero ¿qué pasaría si es alto o es bajo? Entonces, para esto se hace, no les voy a preguntar esta prueba, pero se hace un recambio de diálisis para ver cuánto está saliendo de ciertas sustancias, cuánto está drenando de volumen en el lapso de 4 horas, me da un número, aquí están los números, y yo con eso puedo decir, este paciente tiene un peritoneo con transporte alto, tiene un peritoneo con transporte bajo. ¿Y por qué es importante? Porque si tiene un transporte alto, aclara solutos muy bien, pero no ultrafiltra bien, y si tiene un transporte bajo, tiene un aclaramiento de solutos limitado. Y acorde a esto, yo puedo ajustar mi terapia de reemplazo renal. Es un transporte alto. Bueno, entonces este paciente casi no ultrafiltra, pero depura muy bien. Entonces es el típico paciente que va a estar bien hinchado, pero que cuando yo le hago laboratorios, su urea y su creatinina van a estar pues perfectas, o sea, no normales porque tiene enfermedad renal, pero muy parecido al margen que yo esperaría. Dime. Están levantando. Elías. Doctora, ¿de qué depende lo del transporte? De qué tanto mi
mi peritoneo puede filtrar solutos. Entonces, por eso yo voy a meter líquido 4 horas, lo voy a dejar ahí un tiempo y voy a estar tomando el líquido de diálisis cada ciertos minutos para ver con qué velocidad los está filtrando. Y puedo medir, por ejemplo, la creatinina como el principal marcador de este peritoneo. Gracias. ¿Y de qué depende? Pues cada uno de nosotros tiene una forma física distinta. Entonces, transporte alto es el paciente bien hinchado que depura perfecto. Entonces, a él le tengo que hacer recambios cortitos, constantes, para estar sacando agua a cada rato. ¿Qué modalidades serían? Pues una modalidad útil sería la diálisis peritoneal intermitente nocturna, por ejemplo. En la diálisis en la noche, lo que hago es que lo conecto 8 a 10 horas, en general son 8, pero el paciente está recambiando casi a cada hora. ¿Okay? Entonces estoy ultrafiltrando constantemente. En una hora, acuérdense que el agua pasa rápido, entonces yo ultrafiltro bastante, entonces posiblemente en una hora logre ultrafiltrar de 500 mililitros a 1 litro. Si me voy todas las noches, voy a ultrafiltrarlo muy bien. Entonces a este paciente lo voy a ultrafiltrar perfecto. Me voy al otro extremo, es un promedio bajo. Ultrafiltra perfecto, es el paciente delgadito, que no tiene datos de sobrecarga. Pero cuando le tomo laboratorios, tiene la urea altísima. Entonces, desafortunadamente, este paciente no es candidato a diálisis peritoneal y lo tengo que pasar a hemodiálisis. El promedio alto y el promedio bajo, que es donde se encuentra la mayor cantidad de la población, pues puede ser diálisis estándar, que es esta que ustedes conocen de diálisis manual, de cada 4 horas, cada 6 horas, de estancia en cavidad, 2 litros. Este paciente tiene como un buen equilibrio entre ambas. Entonces, ¿de qué me habla? Que si yo quiero ultrafiltrar, tengo que dializar relativamente rápido para sacar más volumen, pero si yo quiero depurar, necesito más tiempo de estancia en cavidad. A veces pasa que llega un paciente de urgencias que tiene 500 de urea, pero que no tiene nada de sobrecarga, y nosotros dejamos, ¿sabe qué? Lo va a dializar cada 4 horas. El médico que nos interconsulta se enoja, pero no, ¿cómo cada 4 horas? Déjelo cada hora, mire, tiene 500 de urea. La respuesta es sí, precisamente. Si yo solamente le meto el líquido y lo saco en 1 hora, no voy a movilizar solutos, solo voy a movilizar agua. Necesito más tiempo de estancia en cavidad para movilizar solutos. ¿Ok? Lo único que yo sacaría rápido sería potasio y agua. Entonces, de ahí que la prescripción de la diálisis tiene un poco más de ciencia que solo dialízalo cada 4 horas, ponle líquido y sácale líquido. ¿Ok? Aquí tenemos la composición de los líquidos. Dime, Abraham. Doctora, yo nos quiero preguntar que, por ejemplo, usted dice que, o sea, que no cualquiera está como que capacitado para realizar esta cuestión de la diálisis. Mi pregunta es, ¿un médico general puede prescribir esta cuestión de la diálisis o tiene que ser a fuerza de buscar un nefrólogo? Yo creo que la primera vez que se pone el catéter y se empieza la diálisis, sí debe ser como muy de la mano del nefrólogo. Bueno, a ver, respondiendo así tal cual. El paciente con diálisis tiene que ser visto acorde a las guías por un nefrólogo, 100%. Todo paciente en diálisis, hemodiálisis o trasplante tiene que llevar su seguimiento por el nefrólogo. La realidad en este país es que ustedes van a tener que ajustar las diálisis. Entonces sí tendrían que tener al menos un concepto básico de qué pueden hacer o no hacer. Pero si respondemos a la teoría, ustedes no, sino el nefrólogo. ¿Ok? Ok. La composición del líquido aquí lo tienen, que es lo de la glucosa, 1.5, 2.5, 4.25, también conocido como la bolsa amarilla, que es la de 1.5, la verde, que es la de 2.5, y la roja, que es la de 4.25. Los pacientes así es como se aprenden qué tipo de solución tienen. Si se fijan, el resto de los solutos está igual. El sodio, el cloro, el lactato, el magnesio, el calcio, todo lo demás es lo mismo. Lo que cambia es la glucosa, que es la que nos va a generar precisamente la modificación del gradiente de concentración. Entonces, ¿cómo selecciono el modo de diálisis?
Una tiene que ver con el paciente, su estilo de vida, su deseo de autonomía e independencia. No es lo mismo si trabaja que si está en casa, si tiene un cuidador, si no tiene un cuidador, factores familiares, sociales, geográficos. Igual y vive muy lejano a un centro de atención. Ahora ya está como más en boga poner la telemedicina, en donde se puede modificar la prescripción de la diálisis de la máquina en la noche de manera remota, que es algo que se intenta, ahora con el COVID se intentó echar a andar ese programa y aparentemente funcionó bien. Necesidad de poder realizar una diálisis óptima, tengo que tener buena depuración y buena ultrafiltración, ¿ok? Entonces, mi objetivo es tener ambas. Dos conceptos importantes: el transporte peritoneal, el tipo de transportador, que ya lo vimos, alto, promedio, bajo, bajo, y la persistencia de la función renal residual, que tanto orina mi paciente le va a dar mayor o menor mortalidad. Para esto, ¿qué regímenes hay? Los más conocidos son DPCA, que es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es la diálisis manual, la que va cada 6 horas. La DPA es la diálisis peritoneal automatizada, que es en la noche, y esta tiene sus variantes, ¿no? Diálisis peritoneal intermitente automatizada, diálisis peritoneal diurna, diálisis peritoneal nocturna. Existe también esta diálisis de DPI, que es la diálisis peritoneal intermitente, que es manual, que es aquella en la que el paciente se hospitaliza por tiempo corto, se dializa unos días y se va a casa, diálisis peritoneal intermitente, o cuando tienes a un paciente como con cierta recuperación y deseas ver su función renal, lo puedes hacer de manera intermitente para evaluar si se va a quedar de manera permanente o no, ¿ok? Otras, la diálisis en marea, que son subir concentraciones durante la noche, o continua cíclica, que es la automatizada también. Entonces, ustedes quédense con 3 términos. DPCA, que es diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es la manual. DPA, que es diálisis peritoneal automatizada, que es la máquina en la noche. O DPI, que es diálisis peritoneal intermitente, que es a ratos. ¿Ok? Entonces, por favor, ustedes quédense con esas 3 términos: manual, DPCA, automatizada, DPA, y en hospital, DPI. Recordemos que esta DPI no está descrita como un tratamiento a largo plazo. ¿Ok? DPCA, entonces ya lo vieron, manual es la bolsa de diálisis, entra al peritoneo, permanece en peritoneo y sale. Aquí tiene toda la conexión, pero cuando el paciente está sin toda esta bolsa, el catéter ni se ve, ustedes podrían ni siquiera darse cuenta salvo que lo revisen. Es como lo utilizamos siempre al inicio de las prescripciones, para que se acostumbre al peritoneo, luego hacemos la prueba de equilibrio peritoneal y se evalúa si se cambia, pero así tenemos que empezar. Esta solución tiene 2 litros, que es lo que normalmente le metemos de líquido al paciente, pero debe ir ajustado acorde a superficie corporal. Si el paciente tiene menos de 1,70, son 2 litros, 1,70, 1,85 serían 2,5 litros, o más de 1,85, 3 litros. La prescripción estándar son 2 litros, salvo cuando nosotros vemos que el paciente requiere un poco más, ya subimos el volumen. Ventajas e inconvenientes de la diálisis: es de fácil aprendizaje, tiempo de permanencia largos que favorecen que movamos bien las moléculas medianas y grandes, nos ayuda a mantener la función renal residual, es decir, que siga orinando porque no generamos momentos de isquemia renal, a diferencia de la hemodiálisis. Es una técnica que no me sirve mucho para un transportador bajo, eso sería como un inconveniente. Mayor número de conexiones favorece la peritonitis, entonces es la principal complicación de la diálisis peritoneal, la peritonitis. Hay que limitar el número de intercambios, tiene un poco de menor libertad horaria, porque el paciente debe estar reconectándose, escasa ultrafiltración debido al largo tiempo de permanencia, mayor absorción de glucosa y mayor presión intraabdominal. El otro método, la DPA, que es la de la máquina, existen estas variaciones, pero quédense con la idea general. DPA son 4 a 6 intercambios en la noche durante 8 a 10 horas. ¿Qué ventajas tiene esta? Se hacen menos conexiones, solamente se conecta una vez, se desconecta otro, disminuye el riesgo de peritonitis. Al paciente le da como una sensación de mayor bienestar, beneficio psicosocial y controla mejor la presión arterial y el control de volumen. ¿En quién está contraindicado relativo a este tipo de técnica? Obesidad, EPOC, riñones poliquísticos, diverticulitis, hernias recurrentes, pancreatitis, desnutrición, hipertrigliceridemia, gastroparesia diabética, hipertrigliceridemia severa o hernia hiatal. Todo lo que genera como un incremento de la presión intraabdominal.
Entonces, todo este incremento de la presión intraabdominal es un problema para este tipo de técnica. Contraindicaciones absolutas para la diálisis en general, médicas, que sea una cavidad abdominal no útil para diálisis peritoneal, con una fístula peritoneopleural, con adherencias abdominales múltiples. Enfermedad inflamatoria intestinal severa, con diverticulitis aguda, enfermedad isquémica, absceso abdominal. Contraindicaciones psicosociales, que tenga abandono familiar, trastorno psicótico depresivo severo. En este caso, sobre todo, tiene que ver con la seguridad del catéter. Entonces, son pacientes que a veces se arrancan el catéter, entonces hay que estar como realmente muy atentos de qué vamos a hacer. O incapacidad mental severa sin apoyo. ¿Ustedes qué pensarían? Vamos a seguir por acá. Nos quedamos en 13. A ver, Elizabeth Andrade. ¿Tú qué pensarías? ¿Cuál sería como una alternativa? Porque esto ustedes lo van a ver en muchos pacientes. Si yo tengo un entorno psicosocial no óptimo para el paciente, ¿qué le podrías ofrecer como alternativa? Elizabeth Andrade. La que sigue es Laura Camacho. Sí, doctora, buenos días. Pues yo pensaría en una hemodiálisis que fuera al hospital, porque realmente pues cuando lo hacen en casa, sea una DPCA o una DPA, pues tienen que estar totalmente conscientes, porque muchas veces ellos lo hacen. Entonces, si no está bien psicológicamente, pues una hemodiálisis que vaya al hospital. Ok, esa es una muy buena alternativa, que vaya al hospital y que se hemodialice 2-3 veces a la semana. Fernanda Cruz, otra alternativa. Imagínate que ahí en donde estás no hay hemodiálisis cercana y tendría que recorrer el paciente 1 hora para llegar o más a una hemodiálisis. ¿Qué otras alternativas le podrías ofrecer? Pues no sé si podría ser adjunto a la terapia médica, una terapia psicológica también. Digamos que el problema es abandono familiar. A ver, Oscar, que estás levantando la mano. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que muchas veces muchas veces lo que hacen es que les mandan incluso las enfermeras a domicilio, doctora. Ok, eso estaría, bueno, ideal para que le ayudara a dializarse en casa, pero si no lo tienes, hablamos de 3 técnicas de diálisis. La DPI, ¿no, doctora? Que dijo que se hospitalizaba en un tiempo. Exactamente, entonces ahí utilizamos como técnica DPI, es decir, pedirle ¿sabe qué? Por favor, que un vecino o alguien lo lleve al hospital cada 15 días para que yo pueda dializarlo. Saret Herrera. Sí, doctora, buenos días. ¿Tú qué crees que pasaría con ese paciente si hacemos eso? De que se hospitalice nada más como cada 15 días. ¿Qué le pasaría? O sea, ¿qué crees que pase con sus asuados? Yo creo que van a disminuir en el tiempo que se está dializando. Uh-huh. ¿Y en los siguientes 15 días? Puede que haya un aumento. Va a aumentar. Y eso a largo plazo, ¿qué va a suceder? Pues sigue afectando a la evolución de la enfermedad renal. Exactamente, entonces va a tener complicaciones propias de la uremia. Entonces, no es lo óptimo, pero es una alternativa realista pues en este país. Esto lo vemos con mucha frecuencia. Entonces, para que no tengan esta que dice contraindicación absoluta, realmente es un problema ético que ustedes deben plantearse cada que tengan un paciente, porque estos pacientes sí les van a llegar. Van a ser pacientes, muchas veces son añosos, que tienen poca o nula red de apoyo, que requieren diálisis. Entonces, muchos médicos le dicen, no, usted ya no se puede dializar. Pero el paciente pues sigue siendo funcional y desea dializarse. Entonces, cuando está esta situación, primero debe pasar por un comité con trabajo social, pero un planteamiento posible sería, bueno, manténlo en DPI por un tiempo,
pero hazle saber que no es lo ideal y que debe buscar que una red de apoyo esté con él en su casa. ¿Okay? Entonces, contraindicaciones absolutas realmente sería una cavidad no útil para diálisis peritoneal. La más frecuente en nuestro caso son adherencias abdominales y esto es ocasionado por múltiples cirugías. ¿Cuál es mi objetivo del tratamiento dialítico? Mejorar la sobrevida, bajar la mortalidad, mejorar la calidad de vida. Tengo objetivos específicos que adecúa la eliminación de azuados, controla el líquido extracelular, prevenir y manejar anemia, comorbilidades con calcio-fósforo, desnutrición, inflamación crónica, prevención del deterioro de la función renal y otros como que sea compatible con su estilo de vida y prevenir el deterioro de la estructura y función de la membrana peritoneal. Ya vimos que si dañamos esta, se irrita como por una peritonitis o por procesos químicos permanentes, pues vamos a perder nuestro peritoneo de manera permanente. Ok, entonces eso fue con la diálisis peritoneal. Vamos a platicar un poquito de hemodiálisis. La diálisis peritoneal entonces utiliza el peritoneo, ya me lo dijeron ustedes, como filtro. La hemodiálisis va a utilizar un filtro exterior. Entonces, esto se define como una técnica de depuración extracorpórea que tiene como objetivo la excreción de productos tóxicos, eliminar el líquido retenido, regular equilibrio ácido-base y electrolítico. ¿Cómo lo hacemos? Proceso mediante el cual intercambiamos bidireccionalmente el agua y los solutos entre dos soluciones de diferente composición separadas por una membrana semipermeable. Entonces, en el caso de la diálisis peritoneal, la membrana semipermeable era el peritoneo. En este caso es un filtro. ¿Okay? Entonces, esta membrana va a permitir el paso de agua, moléculas de pequeño y mediano peso molecular, pero no de grande peso molecular. Entonces, platicamos de los grandes poros en la diálisis peritoneal que hacían pasar proteínas. Aquí no pasan proteínas, por lo tanto, este riesgo de la desnutrición en hemodiálisis no ocurre. Esa sería como una primera ventaja. Principios físicos, similar al que platicamos con la diálisis: difusión, conducción, convección o ultrafiltración. Hace lo mismo con respecto a la diálisis. Dos cuestiones, es la ultrafiltración y la depuración. Entonces, ambas técnicas buscan lo mismo, quitar agua y quitar solutos. ¿Okay? Entonces, aquí vemos un ejemplo de movimiento de solutos y agua mediante difusión o mediante convección con ultrafiltración. Entonces, para tener convección y tener el paso de solutos, necesito tener algo de ultrafiltración. Entonces, intervienen cuestiones con presiones, ¿de acuerdo? Aquí tienen el ejemplo de un filtro. ¿Qué pasaría con el filtro de la máquina? Este es lo que nosotros llamaríamos como peritoneo. Entonces, entra la sangre del paciente, pero entra por acá el líquido de diálisis. También se pone el líquido de diálisis, pero no entra en ninguna cavidad, sino pasa a la máquina. Van a pasar en direcciones contrarias, la sangre va descendente y el líquido de diálisis va ascendente, y a través de esta membrana van a empezar a mover solutos. Es aquí donde se da el intercambio, ¿de acuerdo? Ya al finalizar este recorrido, la sangre sin los solutos va a regresar nuevamente al organismo y el líquido de diálisis va a salir y va a ser desechado. ¿Okay? Ese es el mecanismo de función de la hemodiálisis. Ya hablamos un poco de difusión. Aquí también interfieren la velocidad de difusión de una molécula, el peso molecular y el coeficiente de transferencia de masas. A diferencia de la diálisis peritoneal que vimos que influía mi membrana peritoneal, la concentración del líquido, el tiempo en permanencia, aquí influye el flujo sanguíneo, a la velocidad de mi flujo sanguíneo y la velocidad del flujo de dializado. Estos son dos parámetros que yo puedo controlar en la hemodiálisis que no tengo en la diálisis peritoneal. Y hablamos de la convección, que ocurre durante la ultrafiltración, que es el transporte de agua que arrastra secundaria a otras moléculas disueltas. Componentes de la hemodiálisis, les voy a poner ahora una imagen, es el dializador, que es mi filtro o mi riñón artificial, el circuito extracorpóreo de sangre, el circuito de líquido de diálisis, mi máquina tiene bombeo, calentamiento, alarmas y un acceso vascular. Entonces aquí tienen el ejemplo de una máquina de hemodiálisis. Esto sí ya, si la diálisis peritoneal sí lo podían o van a tener situaciones en las que ustedes los vayan a tener que prescribir, hemodiálisis sí ya es de la totalidad del especialista.
pero para que conozcan un poco y entiendan qué sucede o si tienen algún paciente puedan explicar en qué consiste. Entonces aquí tienen las diferentes partes mencionadas de las partes. La idea es, aquí está su catéter que va directo a un vaso sanguíneo, sale la sangre por el lumen rojo, sigue todo este circuito, pasa por el filtro por este lado entra la sangre, pero por el otro lado entra el líquido de diálisis, genera el movimiento en favor del líquido, ocurre la salida de sustancias, salen las sustancias y mi sangre regresa por el lumen azul hacia el paciente nuevamente. Y así está constantemente 3 horas. Es lo que explicamos. ¿Qué accesos? Tengo 3 tipos de accesos, temporales, semitemporales y permanentes. Este es un catéter Majorcar, es un acceso que solo temporal, que solo voy a utilizar poquito tiempo, teóricamente no más de un mes. Tipo Majorcar, se pone en la yugular. Nosotros no ponemos catéteres en la subclavia, salvo algunas excepciones, porque las velocidades de flujo para las cuales pasa la sangre son muy altas. Entonces, cuando entran en la subclavia, chocan con la clavícula y eso genera estenosis del vaso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es un paciente que va para hemodiálisis, el sitio de la colocación óptima es a nivel yugular. Los semipermanentes son como estos, como un Permacat, llamado también palindrome, que tienen como una mejor recubierta para infecciones. Entra el acceso en el mismo lugar. La diferencia es que, si se fijan, aquí no sale, sino que esta parte va por debajo de la piel y los lúmenes están mucho más exteriorizados. Esto previene los riesgos de infecciones y un riesgo de infección a este nivel pues es como súper importante porque me produce endocarditis. Aquí se ve un ejemplo del catéter, está tapado evidentemente. Y el método permanente y el óptimo sería la creación de una fístula arteriovenosa, que es la comunicación de una arteria con una vena. Aquí tienen el ejemplo, pero estas se tienen que hacer vía quirúrgica y tardan más o menos unos 3-4 meses en madurar y cuando las condiciones vasculares no son muy buenas se debe poner un injerto. Ok. Y con respecto a trasplante, ya para terminar, para que hoy acabemos con esta clase de enfermedad renal crónica, hay indicaciones, contraindicaciones. Absolutas serían para el receptor una lesión renal reversible, evidentemente que ya, pues que sea algo que pueda ser tratado, que prefiera tratamiento conservador, que esté activa la glomerulopatía, ya vimos glomerulonefritis, bueno, que esté activa, que tenga una infección activa, por ejemplo, virus de hepatitis C, no es una contraindicación absoluta porque hay tratamiento, pero sí que esté activa, primero debe recibir tratamiento. La expectativa de vida no es lo mismo, la edad no pondríamos como una contraindicación absoluta, es relativa, pero no lo sé, por ejemplo, que tenga cáncer, bueno, esa es una expectativa de vida corta, no se trasplanta. Que tenga sensibilización previa o incompatibilidad ABO con su donante. ¿Cómo se generan sensibilizaciones? Embarazos, transfusiones y trasplantes recientes. Y hay que esperar. Y contraindicaciones relativas, los extremos de la vida, anomalías vesicales o ureterales, aterosclerosis obliterante iliofemoral, que son los sitios de conexión del injerto, psicopatologías, amiloidosis, oxalosis. Y del donante, bueno, el donante tiene que ser una persona sana 100%. ¿Qué les voy a pedir? Inmunológicamente, les voy a hacer un estudio a ambos para ver que estén saludables, sobre todo el donante tiene que estar saludable en su totalidad, pero en términos inmunológicos necesito ver el grupo ABO, acuérdense que el RH no, porque el riñón no tiene RH, o sea, si ambos son O, uno puede ser negativo y el otro positivo y lo puedo trasplantar. El HLA, para compartir al menos un HLA-DR y evitar rechazos agudos, le voy a pedir pruebas cruzadas para ver que no tenga anticuerpos citotóxicos presentes que me generen un rechazo y cultivo mixto de linfocitos para ver el grado de sensibilización. Esto se le pide a todos. El manejo del paciente en trasplante tiene la combinación de 3 fármacos, un corticoide, un inmunosupresor y un anticalcineurínico. Aquí tienen ejemplos de inmunosupresores como azatioprina micofenolato y anticalcineurínicos como ciclosporina tacrolimus. Entonces son pacientes que llevan 3 y sí toman estos fármacos toda la vida. Esa es una pregunta recurrente de los pacientes.
Si toda la vida van a tomar tratamiento, sí, porque lo que está buscando es que no lo reconozca como cuerpo extraño, lo que se va a hacer es disminuir las dosis, pero toda la vida van a tomar esta combinación. Pueden ocurrir rechazos, y tengo 4 tipos de rechazos principales: el hiperagudo, el agudo acelerado, el agudo y el crónico. Los temidos, pues son los 2 primeros, porque eso hablaría de un mal estudio posiblemente de anticuerpos citotóxicos preformados. Entonces, el hiperagudo, estoy en el trasplante, estoy en quirófano, conecto el riñón y en ese momento, minutos u horas, hace microangiopatía trombótica y se trombosa el injerto. En ese instante. Y lo que tengo que hacer, pues, es quitar el injerto. El agudo acelerado va de 24 horas a 4 días, se debe a una respuesta humoral y celular. Hay un infiltrado de polimorfonucleares que me genera una disfunción del injerto. Entonces son pacientes que aún hospitalizados post-trasplante no disminuyen, no bajan bien la creatinina. Entonces ahí debo dar esteroides y anticuerpos monoclonales. El agudo es del 5º al 7º día, está mediado por linfocitos TCD4 y CD8. También disfunción del injerto significa que ya tenía una creatinina de 0.9 y empezó a elevar y ahora está en unos 5, 2. Nuevamente tengo que dar esteroides y anticuerpos monoclonales. Y el crónico ya son meses o años y se da por cuestión humoral, celular, pero también por factores no inmunes como infecciones, como citomegalovirus, por ejemplo, o el poliomavirus, que el paciente estaba perfecto, lleva 5 años con creatininas de 0.8, 0.9 y de pronto empieza a elevar. Bueno, entonces tendría que ver si puedo ajustar dosis, si no es una toxicidad por tacrolimus, por ejemplo, por sirolimus, y si no hay nada de eso que hacer y doy esteroide, entonces pues ya asumo que es un deterioro de la función renal por el injerto de manera crónica y se empieza nuevamente tratamiento como si fuera enfermedad renal. Muy bien. Entonces con esto acabamos ya enfermedad renal crónica. ¿Tienen de momento alguna duda? Dime, Oscar. Regresar a la última diapositiva, por favor. ¿La de los rechazos? Sí. A ver. Listo. Aquí tienes rechazos: hiperagudo, agudo acelerado, agudo y crónico. Listo, gracias, doctora. No, ¿de qué? Elías, dime, Elías. Sí, doctora, ¿por qué la temperatura al hacer la hemodiálisis debe ser menor a la corporal? Buscamos más o menos 35, 36 grados programados en la máquina. Y hay que tener, la temperatura nos ayuda a hacer variaciones de la presión. Por ejemplo, si tu paciente se está hipotensando, puedes bajarle un poquito y generar vasoconstricción. No deseas subirla mucho porque no deseas vasodilatación, pero lo óptimo es que esté como a temperatura normal. Y si haces variaciones, pues es para esto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Yo vi hace rato unas manitas levantadas. Bueno, entonces este tema realmente es muy importante. Bueno, ya por cuestiones de tiempo que siguen su próxima clase, aquí nos vamos a quedar y les voy a pasar la lista. Ahorita voy contigo, Mariana. Con su jefe de grupo van a ser los mismos equipos que la presentación de los casos clínicos para la revisión de guías. Entonces, mejor con su jefe de grupo yo les paso a cada equipo qué guía les toca revisar y las indicaciones de cómo lo van a presentar, bueno, pues ya están en su plataforma de Blackboard para que lo vayan teniendo. Lo ideal sería que las pudiéramos presentar como en clase. Vamos a ver si al final del módulo tenemos tiempo para que las presenten, si no, nada más con que tengan el documento del trabajo enviado. Dime, Mariana. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, pero es de hipertensión. Bueno, es un poco personal. Bueno, lo que pasa es que mi papá tiene hipertensión, pero normalmente estaba controlada, nada más que ahorita como que hace como 3 semanas se le descontroló y siempre tomaba losartán de 5 miligramos y ya nada más le agregaron amlodipino y al principio sí se le controló, pero ahorita como que otra vez no.
Y ya fue con 2 doctores y uno le dijo que podía tomarse citrato de magnesio y otro y citrato de potasio. Y el otro le dijo que no y no sé qué opine. Pues sí lo podría tomar como suplemento o bueno, como extra aparte o mejor no. Bueno, no conozco el caso particular, entonces es difícil como evaluar al caso. Lo que sí te puedo decir es que el citrato de potasio y magnesio no son parte del tratamiento de la hipertensión. Y si tiene cierto grado de daño renal, corremos el riesgo de que acumule potasio y magnesio, lo cual puede ser delicado. El descontrol de la presión arterial, siempre hay que ver que realmente tome sus antihipertensivos, hay que monitorizar la presión en casa en diferentes horarios, hay que quitar estímulos que pudieran producirla como que fume, que tome café, que esté muy estresado. Y si la combinación de 2 fármacos a dosis incrementada, todavía los sartán se pueden tomar 2 al día, la dosis máxima son 100 miligramos al día, el amlodipino son 10 miligramos al día, de preferencia el amlodipino tomarlo por la noche. Si eso no, entonces habría que agregar un tercer fármaco y como vimos en la clase de hipertensión, el tercer fármaco es un diurético. Sería como mi comentario al respecto. Ok, muchas gracias, doctora. Muy bien. Bueno, entonces aquí nos quedamos para la clase del día de hoy y nos vemos el martes, ¿de acuerdo? Que estén todos muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.